Vamos a mirar una historia muy trascendental y que marcó mi vida hace mucho tiempo. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, 14 al 17. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ok, gracias, hermano. Aquí vemos un David y un Jonathan, el cual eran exageradamente amigos. Dice la Biblia que David amaba a Jonatán más que a una mujer. Oiga, interesante. Y quiero dejar claro que no había ninguna desviación sexual de David hacia Jonatán, y mucho menos Jonatán hacia David. Así que era todo un sentido de amistad profundo que nos deja una lección, el cual vemos aquí también un pacto. Para hacer un pacto se necesitan por lo menos dos. Y hicieron el pacto y Jonatán hizo jurar 2 veces a David. Y de verdad que David todavía no estaba en el trono, pero una vez que David solidificó el reino y estaba en el trono, entonces se acordó del pacto. Vamos a leer exactamente eso para decirle el texto o el título del tema. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 6. Hijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le respondió: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Okay. Entonces el título de aquí lo saqué, Mefiboset. Hoy así vamos a titular Mefiboset. 4 cosas para destacar de lo que acaba de leer nuestro hermano. 1, que David se acordó del pacto. Y ahora como rey ha quedado alguien de la casa de Jonatán para hacer misericordia yo de Dios, oiga, de la bondad de Dios. Es interesante porque acuérdense que un pacto llevaba también el aval del cielo, el aval de Dios. Y es interesante que podemos destacar aquí entonces, 1, la misericordia de Dios. 2, el lugar donde estaba el hijo de Jonatán, en Lodebar. 3, el personaje que estaba allí era Mefiboset. Y 4, estaba lisiado. Esos 4 puntos son vitales.
Uno, misericordia de Dios. Si hay alguien que puede tener misericordia es Dios. Y curioso que Lodebar es una tierra, es un vocablo hebreo que tiene que ver con tierra de llanto. Eso significa tierra de miseria, pesar y dolor. Lugar de desierto. Era Lodebar, no era algo grato, no era un terreno, un lugar, una población muy grata. Tierra de llanto, miseria, pesar y dolor. Los grandes teólogos dicen que estaba cerca de Mahanaim, así que es interesante mirar esto. El comentario bíblico adventista dice exactamente que estaba cerca de Mahanaim o Mahanaim. Y es interesante que Mefiboset también es un nombre muy característico, el cual significa el avergonzado, el que tiene vergüenza, el que derriba la vergüenza. Así que es interesante saber que Mefiboset es un personaje que nos deja una enseñanza impresionante, y la parte didáctica, la parte pedagógica de Dios, cómo Dios nos enseña con esta historia. Es impresionante saber que nos deja una lección para nuestros días en pleno siglo XXI, a pesar que sucedió en los inicios del reinado del rey David. Nosotros conocemos que ¿por qué estaba lisiado? Vamos a mirar en 2 de Samuel, el capítulo 4, el verso 4. Esta es una historia hermosa, pero hemos sacado apartes, hemos seleccionado en esta mañana algunas informaciones que tenemos de esta historia minuciosa, pero vamos a extractar en esta hora lo esencial. Así que 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, gracias, hermano. Es interesante que en el umbral de la historia de Saúl, en su ocaso de Saúl, acabaron con la familia de Saúl. Y la nodriza se entiende como la que cuida al niño, y tomó al niño, lo cubrió y salió corriendo. Se cayó y quedó lisiado para toda su vida. Quedó parapléjico. Dice la Biblia, y que quedó cojo. Así que es interesante que se pudo ir a refugiar. Aquí en Antioquia a los abuelos le dicen papito. Así que era como Mefiboset era el nieto de Saúl realmente, pero se consideraba en aquel entonces que era también como su segundo hijo, como hijo en segundo grado. Así que es impresionante saber que este hombre, Mefiboset, este niño, vamos a decirlo así, desde su niñez tuvo un problema bien serio. Tenemos nosotros problemas, dificultades, crisis, momentos difíciles, a veces desde niño. Si le contara, mi madre me cuenta todo lo que sufrió por este servidor desde niño.
lo que le tocó enfrentar. Fui un niño muy enfermo, me tocó sufrir, me ha tocado sufrir mucho, mucho, pero Dios tiene propósitos y Dios tenía un propósito con Mefiboset. Así que desde niño le tocó la calamidad, le tocó sufrir, le tocó la adversidad de la vida, le tocó llegar a una prueba. Y como ser miembro del reinado de Saúl, le tocó huir. La nodriza hizo este papel de cubrirlo, de protegerlo. Y finalmente se refugió en un lugar donde quizás un hijo del rey, un príncipe del rey, no debería llegar. A una tierra Lodebar, tierra de miseria, pesar y dolor. Allí, si cuando un sinónimo, alguien me puede decir un sinónimo de miseria. Ruina. Ruina, hambre, escasez, privacidad, una cosa impresionante, dolor, miserableza. Miserableza. Así. Allá llegó el hijo del rey. Quiero antes de continuar decir que nosotros somos hijos de un rey, del rey de reyes y señor de señores. Y a veces nos toca pasar por Lodebar. Nosotros vivimos en un mundo de miseria, pesar y dolor, en términos general. Aunque en tierra de miseria, pesar y dolor hay mucha gente pudiente, hay mucha gente adinerada, mucha gente también con buenos sentimientos y todo eso. Y encontramos a Maquil en ese lugar donde hubo un refugio. El comentario bíblico adventista dice que Maquil era rico y que allí estaba refugiado también porque él era fiel a la casa de Saúl y él lo hacía secretamente, pero una vez que encontró a un miembro de la familia de Saúl, albergó al niño allí y allí creció. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero es interesante que llegó el momento en que Saúl se acordó y preguntó, y le preguntó a Siba. Yo voy a darle una etiqueta a Siba. Siba es uno de los hombres más cínicos que encontramos en toda la Biblia. Es impresionante. Ustedes disculpen esa expresión, pero para mí es un cínico, un malvado, un corrupto. Pero él fue el mayordomo de Saúl y pasó allí a donde estaba el rey David ahora reinando. Y llamaron a Siba y él preguntó, ¿dónde está? ¿Hay alguno que yo pueda usar misericordia de Dios? Y él dijo, sí, Mefiboset. Y le dijo que estaba en Lodebar. Mandaron a buscar al niño, al joven, al muchacho, al hombre. No sé cómo lo querramos llamar por la edad, no registra la edad, pero es curioso saber que Mefiboset llegó allí y se presentó con humildad. Más adelante el texto dice cómo llegó. Barbado, en la miseria, el hijo del rey, el príncipe. Y saben, me llama la atención esta parte que vamos a leer, lo que al presentarse al rey, que le dijo en el versículo 2 de Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Ahora el que pasaba miseria, el pobre, el que tenía dolor, el avergonzado por ser el hijo del rey, por ser miembro de una familia
de toda una casta importante, ahora rico, ahora en la mesa del rey, donde pasaba miseria, donde pasaba hambre, ahora comer en la mesa del rey. ¡Wow! Eso es una cosa, ir a comer manjar, una cosa impresionante. Yo quiero que se vayan metiendo en la historia porque es interesante este aspecto, muy vital, muy trascendental, muy a nuestros días, porque esto tiene que ver con la vida final de la historia de este mundo. Es impresionante esta historia. Pero hay algunos apartes que quiero hacer mención. Siempre dijo que iba a comer a la mesa del rey. Qué promesa impresionante, qué compromiso, qué pacto tan bien elaborado y bien cumplido. Así que es curioso y mirar este aspecto. Así que vamos a segunda de Samuel. En el capítulo 16, hermanos, quiero decirles que por costumbre o por tradición, por un principio de un reinado, cada vez que había una batalla y regresaba el rey, ahora quiero decirles que el rey en aquel entonces era el que ponía el pecho en el conflicto, en la lucha, en la guerra, y venido o regresado el rey, todos los miembros del palacio tenían que ir a recibirlo. Así que Mefiboset ahora había encontrado un refugio en casa del rey. Ahora se hizo miembro de la familia de David, de la familia del reinado de David. Y es curioso que este proceso que vamos a leer aquí, en el capítulo 16 de segunda de Samuel, el 1 al 4, hermanos míos. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbordados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas son para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de él. Tremendo ese Siba. Wow. Hermanos, me ha apreciado, aquí nos deja una lección interesante este párrafo de la escritura, de la inspiración de la Biblia. Es interesante que Mefiboset, queremos destacar que acuérdense que era parapléjico y él había ideado enarbordar el asno y no sé, me parece como que un poco ilógico lo que dijo Siba, porque creen ustedes que David necesitaba pan, creen ustedes que David necesitaba un burro, él necesitaría un caballo como rey, él necesitaría no que alguien, uno de sus siervos le llevara comida, porque comida era lo que le sobraba al rey, pero se quiso congraciar con el rey y le quedó hasta ridículo eso. Esa idea no fue de Siba, sino de Mefiboset. Y eso lo registra la Biblia. Más adelante podemos leer, ¿verdad? Interesante, pero David notó que dentro de todo aquel gran grupo que iba a recibirle para celebrar la victoria, faltaba Mefiboset. Y Mefiboset era lisiado, no podía caminar de igual manera. Así que se quedó relegado y Siba fue el que llegó en el burro. ¿Qué es esto? Sorprendido David. Y entonces le contestó así:
lo que acabamos de leer. Pero vamos al capítulo de Segunda de Samuel, el capítulo 19, el 24 al 27. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él iba calumniando a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Impresionante. ¿Y saben qué? Acuérdense que el texto anterior decía que David se molestó y todo lo que le había ofrecido a Mefiboset ahora se lo había dado a Siba. Pero ¿saben? Un hombre que haya pasado miseria, pesar y dolor, ¿usted cree que le interesa los bienes materiales? Yo hace muchos años, hace más o menos unos 22 años, pasé un momento bastante difícil en mi vida, de dormir literalmente en 5 mosaicos, en 5 cerámicas que habían sido quitadas. Esa era mi cama en la ciudad de Medellín y dormía debajo de una escalera y me costaba. Y yo me puse un día a recordar, yo tengo mi casa, mi cama, no podía estirar mis piernas, tenía que dormir en forma fetal, con los pies puestos en una pared, o lo tenía que encoger para poder acomodarme en esa pequeña habitación que tenía. Esa era mi habitación. Tenía que recoger todo, todas las noches, recoger las 5 cerámicas. Y quiero decirle, eran de 20 por 20. Y era el primer anciano de la iglesia Maranata en la ciudad de Medellín. Y yo pasando miseria, pasando dolor, pasando sufrimiento, crisis, momentos difíciles. Y le comenté a alguien, a una hermana, que tenía que irme porque ya no soportaba la situación, siendo que yo podía en casa estar bien. La hermana me dijo: no, hermano, ¿y después quién va a ser el anciano? Y le contesté: y cuando yo no era el anciano aquí, así que yo me voy, hermano. Dijo: no se vaya. Hizo una llamada y en fracciones de nada me dijo: hermano, le tengo un trabajo. Y fui allá a mirar ese trabajo. Voy a abreviar. Y cuando llegué allí, aquel hombre tenía un taller de carpintería, era ebanista. Y me dijo: aquí sí hay trabajo, pero no hay dinero. ¿Sabe qué le dije yo? Lo que necesito es dormir bien. ¿Usted me da un alojo para dormir bien? Me dijo que sí. Y lo que me ofreció fue el taller. Así que estaba un poco más cómodo, pero no dormía tan bien porque en ese taller lo que me pasaba por mi cuerpo eran ratones. Ahora no sabía si mejor estaba en aquella ridícula habitación o ahí, pero me sentía más cómodo ahí, porque finalmente se acabaron los ratones. Pero en la miseria no le importó casa, no le importó finca, no le importó los bienes. Haz como tú le parece. Y entonces el Señor le dijo: bueno, ahora mitad para ti y mitad para Siba. ¿Saben qué dice la Biblia que le respondió Siba? Versículo 28 al 30, hermano. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey?
Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mire, lo que más le interesaba a Mefiboset en esa condición, barbado, maloliente, en una tierra de miseria, pesar y dolor, era comer mejor en la mesa del rey. ¿Saben que uno de los deseos más grandes de Jesús era comer a la mesa, la cena? Y quedó con ganas, todavía quedó con deseo, y no volveré a tomar más hasta que vuelva. Y quiero decirle de manera muy particular, hay mucho que decir, pero el que pasaba miseria, pesar y dolor en Lodebar, nosotros pasamos por Lodebar. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos pasado por esta tierra de miseria, pesar y dolor. Unos de una manera, otros de otra. Escasez, problemas, dificultades, falta de un trabajo, qué sé yo, falta de recursos, una decepción amorosa, conflictos habidos y por haber. Y Dios nos permite eso. En una segunda oportunidad, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué este niño pasar por esa situación? Pero finalmente Dios tiene propósito, porque es necesario que después de mucha tribulación podamos entrar en el reino. Y después de pasar miseria, pesar y dolor, el príncipe Mefiboset, el que sufre, el que tenía vergüenza por ser el hijo de Dios. A mí me daba vergüenza decir, como primer anciano de la iglesia de Maranata en la ciudad de Medellín, decir que yo vivía en esas condiciones. Yo me refugié en ese Lodebar, en esa miseria, en ese lugar, pero Dios después me dio la bendición. De allí me levanté para ser misionero y Dios me ha dado a mí lo que ustedes menos imaginan. Es impresionante saber lo que Dios puede hacer, porque aquí en este mundo de miseria y pesar y dolor nos toca pasar por pruebas, por dificultad, pero quiero decirles que un día vamos a estar a la mesa para comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre, y no habrá más miseria y comeremos manjares que nunca hemos comido en este planeta Tierra. Dios nos llama como Mefiboset para que siempre estemos a la mesa del rey. Hay un tema acerca de, porque la mesa era el segundo altar de Israel, bíblicamente explorado en la Biblia, era eso algo muy sagrado, sentarse a la mesa. Pero en esta hora quizás podemos estar hablando para alguien que se siente avergonzado, que se siente que no es digno. Y miren, no son los bienes materiales. Lo más hermoso es que Dios quiere estar siempre, tenernos allí a su mesa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir avanzando y que esto no solo simplemente sea una historia, sino que sea la vida y la experiencia de cada uno de nosotros.